pedir que busquen Mateo capítulo 28, el Evangelio de Mateo capítulo 28. He estado hablando acerca del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, y continúo con este tema, pero particularmente con otra de las evidencias o manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y hay una pues muy especial, está ahí en Mateo 28, y usted se sabe ya este texto. De hecho, este texto pues es la razón de ser de la iglesia. ¿Para qué o por qué existe la iglesia? Pues existe para esto, nada más. ¿Sí? Mateo 28, le damos lectura todos juntos, versos 19 y 20. Mateo 28, versos 19 y 20. Así es que le damos lectura, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por este tiempo en donde como iglesia podemos exaltar tu nombre, y ahora, Señor, pues tenemos un corazón dispuesto para que tu Espíritu nos ministre, nos hable a través de tu poderosa y preciosa palabra. Bendícenos, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el tema titulado Cada uno gana uno para Cristo. Y usted pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Pues todo, ¿verdad? Que la única manera de alcanzar gente para Cristo es a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cada uno gana uno para Cristo. Y déjeme hacer esta pregunta. A ver, en el último año, ¿cuántas personas ha ganado usted para Cristo? Tiene 12 meses para pensar, 12 meses en los cuales han pasado, para que usted piense, ¿a cuántas personas tuve la oportunidad, número uno, de compartirles de Cristo? Y número dos, ¿a cuántas de esas personas se entregaron a Cristo? En un año, ¿a cuántas personas usted les testificó de Cristo, les explicó el plan de salvación? ¿Y cuántas de esas personas vinieron a los pies de Cristo? Este es el punto, mis hermanos, que muchas veces las iglesias están haciendo muchas cosas buenas, pero no la mejor, o no las mejores. En nuestra vida podemos hacer muchas cosas buenas y estarnos perdiendo de lo mejor. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Yo creo que también el enemigo nos ha distraído haciendo muchas cosas buenas, que no son malas, son buenas, pero que no estamos cumpliendo la razón de ser de la iglesia. Y la razón de ser de cada creyente y de nosotros como iglesia y de cada iglesia cristiana es lo que dijo Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan o que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A manera de introducción, ¿por qué hay tan pocos cristianos que están ganando almas para Cristo? ¿Por qué tan pocas personas? Y no solamente en esta iglesia, queridos hermanos, sino en la gran mayoría de las iglesias. Algo está pasando. Bueno, déjenme compartirle brevemente por qué los cristianos no están ganando almas para Cristo. Número uno, por su vida cristiana superficial. Tienen una vida muy superficial en su comunión. Tienen mucha religión, pero mucha religión. Y tienen mucho conocimiento. Alguien decía que tenemos un 30% o 40% más de conocimiento que de obediencia. ¿Ve la diferencia? Tenemos un 30 o un 40% más de conocimiento que de la obediencia que debiésemos estar aplicando a cada respectivo conocimiento. Entonces, número uno, ¿por qué están ganando para Cristo pocos cristianos? Por su vida cristiana superficial. Y la verdad, mis hermanos, porque hay un mal testimonio. Porque sin el fruto del Espíritu Santo que hemos visto estas 3 semanas, el amor, el gozo, la paz, etcétera, que es fruto del Espíritu Santo, los cristianos nos hemos confundido y lo hemos llenado con mucha religión, pero poco fruto del Espíritu Santo. Tenemos que entender esa gran diferencia, hermanos. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos permanecer en Cristo, no podemos vivir bajo el señorío de Cristo. Ok, 2. ¿Por qué tan pocos cristianos están alcanzando gente para Cristo? Por el desconocimiento de la sana doctrina. Desconocimiento de la sana doctrina. Y hay una gran diferencia entre mucha exposición de la Biblia, pero
¿Cuánta de esa exposición que se ve en internet, en YouTube, en las iglesias, tienen un sustento de sana doctrina? Yo me atrevería a decir más que quizás hasta un 70% de lo que se está predicando hoy no es sana doctrina. Escúchelo bien. Quizás hasta un 70% de los púlpitos que dicen que tienen una Biblia y la predican, no están predicando la Biblia, predican acerca de la Biblia, pero no la Biblia. Entonces las iglesias no están siendo bien alimentadas con sana doctrina, porque si hay sana doctrina tiene que haber un cambio sano en el creyente, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de sentir, en su forma de conducirse. Sana doctrina. Hay un desconocimiento de la sana doctrina, de las doctrinas básicas que son transformadoras. No tienen un tiempo devocional constante con Dios, constante con Dios. Entonces ignoran lo que dice la Biblia. Y dice el profeta en el libro de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. 3, esto ocasiona el que haya falta de convicciones. Falta de convicciones bíblicas. ¿Sabe? Tenemos mucha creencia light, mis hermanos, pero no hay convicciones. Una cosa es creer algo y otra cosa es que esa creencia se convierte en una convicción. Por eso el creyente, dice Pablo en Efesios: hermanos, no seamos como niños, llevados por todo viento de doctrina por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen convicciones. Y hoy Satanás está atacando al mundo y especialmente a la iglesia para que los creyentes vayamos siendo movidos y no tengamos ya convicciones, sino, mire, una cosa es tener opiniones bíblicas y otra cosa es tener convicciones bíblicas. Y lo siento, pero muchos de ustedes tienen opiniones bíblicas, pero no convicciones bíblicas, porque si tuvieran convicciones bíblicas, su vida sería diferente, punto. Así es el asunto. Donde hay convicciones, usted da su vida. Donde hay una convicción, usted cambia. Si no, tiene solamente una opinión y piensa que ya porque tiene mucho conocimiento en la cabeza, ya, no. Tiene que haber una transformación. Y esa falta de convicciones nos mueve a estar cayendo en pecados sin confesar. Inconstancia, el mundo, los afanes de este mundo, las obras de la carne y una tibieza espiritual. Punto. Hacia grandes rasgos son los problemas que estamos enfrentando los cristianos y por eso no estamos ganando almas para Cristo. Nos hemos acostumbrado a religiosamente venir, asistir y cumplir con ciertas cuestiones. Ok, ahora voy a enfocarme solamente hoy en las convicciones, mis hermanos. Algunas convicciones bíblicas que deben ser convicciones. Número 1. Una convicción que usted debe tener es que la única respuesta de Dios para el problema del hombre, ¿cuál es el principal problema del hombre? No es su pobreza, no son sus enfermedades físicas, no es su falta de educación, no. El mayor y principal problema del ser humano es su pecado y su falta de perdón. Entonces, la única respuesta de Dios al problema del hombre es el Evangelio. Romanos 1:16. Ahí vamos con esa convicción. Dios no tiene otro camino, hermanos. Dios no tiene otra respuesta. Y a veces esa falta de convicción que decimos, bueno, pues si tiene otra religión, si está ahí con los de pague por sufrir, con los de pague de sufrir, y está con los testigos sin Jehová y con los mormones. Oiga, son puras religiones y sectas, por favor. Discierna entre el Evangelio. Romanos 1:16. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de Dios para la humanidad, las buenas noticias de Dios. ¿Y en qué consisten? En que siendo aún pecadores, ¿verdad? Que es mi principal problema, el pecado, Dios me amó de tal manera que envió a Cristo para morir por mí, con su sangre preciosa, lavarme de mis pecados y entonces estar reconciliados con Él y tener comunión diariamente por toda la eternidad. Romanos 1:16. Porque, dice aquí el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es poder del Dalai Lama, ¿verdad? Están más chuecos que nada. No es poder de una religión o de un gurú o de un gran iluminado o de un gran científico que dice tener la última palabra. No, es poder de Dios, de lo alto del Señor. Para salvación. ¿Qué es lo que necesita la gente? Salvación. Hermanos, el mundo necesita mejores partidos políticos. Los partidos políticos están partidos.
Esa es la verdad. Todos, discúlpeme, y no sé de qué partido usted está afiliado, y no me interesa, con todo respeto, porque todos, sin excepción, están partidos porque no toman en cuenta a Dios. Empezando por ahí. Son puras maquinaciones y sueños y cosas de los hombres para tener al pueblo dormido, con sus esclavizados al pecado, a la maldad, con sus corrupciones, ante la luz pública, así todo muy bla, 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 muy bonito, pero la realidad es otra. Porque no se está experimentando el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que la única respuesta de Dios al problema del hombre es el Evangelio. Seguimos. Número 2. Todos, sin excepción, estamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos hemos pecado. Romanos 3:23. Sin excepción, todo ser humano que ha nacido en este planeta, ¿verdad?, ha nacido con un problema que se llama la naturaleza pecaminosa. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin excepción. No dice el 99.9%, no. Todos. Segunda convicción, tengo que entender que aunque parezca ser una persona muy buena, muy atractiva, muy inteligente, muy bondadosa, está perdida si no viene a Cristo Jesús. Tan, tan. ¿Por qué? Porque todos hemos ofendido a Dios. Y Dios, que es un ser justo y perfecto, Él no puede estar frente al pecado y a la maldad. Por eso Dios envió a Cristo para borrar ese pecado del ser humano. Seguimos en esa convicción, puesto que estamos perdidos, si no nos arrepentimos, todos pereceremos e iremos al infierno por toda la eternidad. Es una verdad muy cruda, pero es la verdad. Lucas 13. Aquí está el Señor Jesús con algunas personas y sus discípulos. Lucas 13. Lucas capítulo 13. Uno al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, o sea, a Jesús, ¿verdad?, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, no porque este asesino de Pilato, ¿verdad?, hayan derramado sangre de ciertas personas y la mezcló con los sacrificios, dice que ellos eran más pecadores, y dice Jesús, no. Y les digo que si ustedes no se arrepienten, igual que ellos, perecerán para siempre. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí están, mis hermanos. No hay excepciones. Si no te arrepientes, condenado para siempre. Otra convicción, número 3. No hay otro camino para la salvación. No hay varios caminos. Hay un solo camino. Y ese camino no es la religión, no es tener una vida moral recta, no es la educación, no es tener cierta filosofía, no es venir de cierta nacionalidad, no es nuestra bondad, no. Romanos 3:10. ¿Por qué? No hay otro camino. El único camino para la salvación, el único camino a Dios es Jesucristo. Romanos 3:10. Dice entonces aquí la Escritura, como está escrito, que no hay justo ni aún uno. Porque a veces decimos, pues esa persona es muy buena. Bueno, es buena ante tus ojos, pero ante los ojos de Dios es muy diferente. Verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Decimos, es que esta persona, yo estoy buscando a Dios. No, Dios te buscó a ti primero.
Y por eso ahora lo estás buscando, pero porque Dios tomó la iniciativa y te buscó. Dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, mis hermanos, el único camino, ahora sí vamos a Hechos, a ver, permítame, Hechos 4, subraye esos versículos, por favor, porque el pensamiento del mundo es, para eso son las religiones, para acercarse a Dios, para obtener la salvación. No, ninguna religión salva, ninguna denominación salva, ninguna iglesia salva, solo Cristo salva. Hechos 4, 11 y 12, dice aquí el apóstol, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los judíos, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y con respeto para mis amigos católicos, no es la Virgen María, ni la Virgen de Guadalupe, ni los santos, nada ni nadie. Es muy clara la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente a través de Cristo Jesús. Juan 14, 6, Jesús lo dice de sus propios labios. Yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es por el Papa. Por supuesto que no. Y menos con esa persona que está torciendo la Biblia, Él dice proclamar la enseñanza, pero hay videos en YouTube en donde él niega el infierno, él niega la realidad del cielo y está abriéndose a los valores pervertidos del diablo y del mundo. Así es. Así es el asunto. Hermanos, y usted y yo no podemos separarnos de la palabra. El momento en que usted diga, pues es que, y esto es también muy lamentable, en púlpitos en donde llegaron a tener la sana doctrina, ahora escucha uno de sus predicadores que están haciendo a un lado la Biblia, y de esto hablaré otro domingo, Dios mediante, porque ahora se dejan embaucar por la última, o el último hallazgo de la ciencia. La ciencia siempre es cambiante, siempre la ciencia está cambiando, pero lo único que nunca cambia, porque es eterno y vigente y actual, es la palabra de Dios. Pero a veces nos dejamos deslumbrar porque lo dijo un filósofo muy famoso, porque lo dijo un científico X, porque lo dijo X, ¿verdad? No, ¿qué dijo Jesús? Así es que no hay otro camino, hermanos, solamente en Cristo. Siguiente convicción, necesitamos, esto no es una opción, necesitamos el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para ser testigos eficaces de Cristo. O sea, una persona no se va a salvar por cuán buen orador es usted, por cuánto conocimiento tenga de la Biblia, por cuántas técnicas use para acercarse a la gente. No, eso no salva a la gente, si no le estaríamos quitando la gloria a Dios. El único que salva y que transforma a la gente es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, está bien que nos preparemos, pero mis hermanos, nunca podremos salvar a nadie. Esa es una labor exclusiva y es una labor milagrosa que da el Espíritu Santo. Si usted es salvo, es gracias al Espíritu de Dios. No porque el predicador habló muy bonito, no. El Espíritu Santo sí, usó a X predicador, a X hermano, a X pariente y le trajo convicción. Juan 14, dice entonces el Señor Jesucristo, a ver, Juan 16 habla del Espíritu Santo, porque Jesús estaba a punto de morir, de ir a la cruz del Calvario, de resucitar y ya dejar a sus discípulos. Pero Él les dice, yo os digo la verdad, Juan 16, 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. ¿Quién es el Consolador? El que da ánimo, es el Espíritu Santo, el que consuela. Dice, entonces no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿quién va a hacer esa labor en el corazón y en la mente de esa convicción? El Espíritu de Dios. Usted le explica el Evangelio, usted le explica la palabra, pero quien va a traer convicción y esa obra de transformación
y de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Para que nadie se gloríe. De tal manera que usted explica el Evangelio y no se convirtió, pues no se sienta mal. Usted cumplió, explicó el Evangelio, oró por esa persona y ya está ahí. A veces queremos llevar cargas que no nos corresponden, mis hermanos. La salvación le corresponde a Dios. Explicar el Evangelio nos corresponde a nosotros. Ahí está esa labor compartida. Nosotros explicamos el Evangelio, Dios es quien a través de su Espíritu trae salvación, convicción y vida nueva. Pero sin el poder del Espíritu y de la palabra no puede haber salvación. Ya vamos entonces a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Ahora, aquí hay algo, bueno, mejor lo comparto en otro domingo, si no, se me va a ir el tiempo. A ver, Hechos 1:8. Jesús ya había aparecido antes de esta escena, 40 días después de su resurrección, y se había reunido con varios de sus discípulos en varios lugares, y los últimos 40 días les habló del reino de Dios, nada más. No dio nuevas enseñanzas, siguió hablando del reino de Dios. Ok, pero ya antes de que Jesús partiera, ascendiera y fuera glorificado y entronizado, por eso en Hechos 2 vino el Espíritu Santo como en lenguas de fuego. ¿Cómo? No eran lenguas literales de fuego, sino como lenguas de fuego, y se escuchó un gran estruendo, ¿verdad? Y un viento recio. ¿Por qué hubo esas manifestaciones? Porque en ese momento Jesús en el cielo estaba siendo entronizado. Y cuando Él estaba siendo ya entronizado o declarado rey, Él envió entonces a su Espíritu Santo. Pero como única vez hubo ese tipo de manifestaciones. Todas esas se conjugaron. Entonces, cuando un hermanito por ahí de una denominación dice, es que necesitamos otro Pentecostés. A ver, es que no has entendido la Biblia. No necesitamos otro Pentecostés. Pentecostés es un evento único e irrepetible. Porque en esta ocasión vino el Espíritu ya para morar en su iglesia permanentemente. Ahora, cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a usted y lo habita permanentemente, para siempre. El asunto es que vive en usted, ¿verdad? Es la cuestión. Ahora, entonces en Hechos 1, dice aquí en el versículo 2, está hablando Lucas, que escribió este libro, dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? Vea el orden. Número 1, esperen, esa es la orden. ¿Qué tienen que esperar? La promesa del Padre. ¿Y cuál es esa promesa del Padre? Verso 5, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nunca antes nadie había sido bautizado por el Espíritu Santo. Nadie. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí hay mucho, pero bueno, sencillamente, eran judíos, todavía tenían una mentalidad de que el Mesías iba a reinar en el mundo. Apenas estaban entendiendo que Jesús primero había venido para reinar en los corazones de la gente. Ellos, estamos siendo oprimidos por el ejército romano, pero ¿de qué sirve que Jesús los hubiera libertado de sus opresores romanos si al ser liberados seguían siendo esclavizados por su propio pecado? ¿Tiene sentido? ¿O no? Sí, hermanos. O sea, ¿para qué quiero yo tener cierta libertad? Dios es bueno, si sigo siendo esclavo de mi propia iniquidad, de mi propia naturaleza pecaminosa. Entonces, lo primero que hace Jesús es actuar en un cambio interno y ya después lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Ok, dice aquí entonces que no les toca a ustedes, verso 7, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ¿Israel un día será restaurado? Sí, un día Cristo vendrá a este mundo, reinará desde Jerusalén 1000 años y entonces Israel será enaltecido como nación. Pero mientras eso viene, ahorita Dios está tratando con la iglesia. Ahorita el único medio que Dios está usando para llevar su evangelio no es Israel, es la iglesia.
Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces Dios tratará con Israel y el único medio para predicar el evangelio será Israel. Pero ahorita Israel está endurecido en su corazón temporalmente. Entonces, mientras viene Cristo, Él está levantando pueblo de entre todas las naciones para formar la iglesia. Ahora sí, verso 8. Dice, entonces, el Padre sabe cuándo establecerá su reino. Ustedes no se me preocupen por eso. Dice, pero mientras Él establece su reino, y aquí viene el verso 8, recibiréis ¿qué? Poder, o sea, capacidad especial de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del tierra. Pero ya vamos viendo el orden. Número 1, ¿qué? Esperen. ¿Qué esperamos? La promesa del Padre. Esperen al Espíritu Santo. Número 2, y cuando Él venga sobre vosotros, entonces van a ser testigos. Antes no, porque es aventurarse y predicar sin el poder del Espíritu Santo, a nadie van a convencer. Entonces sí, van a formar una secta más. Y aquí está la gran diferencia, que se necesita el poder del Espíritu de Dios para que la gente sea convencida. Dígame, ¿quién va a creer o quién va a estar convencido de que alguien murió y volvió a vivir, o sea, resucitó? Por favor. Bueno, esa labor la hace el Espíritu Santo. Por eso Jesús estuvo 40 días apareciéndose con pruebas indubitables para decirles, vivo, resucité como se los había prometido y dicho. Vencí la muerte, vencí la tumba, vencí a Satanás, aquí estoy. Entonces, ¿qué necesitaban los discípulos? Número 1, efectivamente creemos en un Dios vivo, en Cristo, el Cristo resucitado. Pero da la casualidad que el Cristo resucitado ya va a ascender y va a estar a la diestra del Padre para siempre. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Dijo Jesús, les envío a otro como yo. O sea, no se van a quedar huérfanos, no se van a quedar solos. Y les enviaré mi Espíritu Santo, que es otro como Cristo, por decirlo así. Entonces Jesús dice, les conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque en la época de Jesús, Él tenía ciertas limitaciones en el aspecto humano. Él no podía estar a la misma vez en 15 lugares. Hoy el Espíritu de Dios está en 1000 lugares a la vez. Porque ese es un atributo de Dios, estar en todas partes. Es un atributo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se va a su casa, a trabajar, a la escuela, el Espíritu Santo está en cada creyente, vivo. Para darnos constancia, fe y esperanza de que el Cristo vivo está en nosotros. Y entonces es el Espíritu Santo que nos convierte en testigos, o sea, van a dar testimonio de que Cristo vive, de que Él es el Redentor, el Salvador. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, ¿cuál es el mandato que tenemos que ir y predicar el Evangelio? Ahora, no estamos esperando ya otro Pentecostés. Cuando usted se convirtió a Cristo, ya viene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Bueno, pues estar a cuentas cada día con el Señor en esa limpieza, ser llenos del Espíritu. Y Él nos va a usar. Busque Efesios 5, por favor. Efesios 5, 18. Aquí tenemos una orden, es un mandato. Y esta es la única manera en que un cristiano puede vivir triunfante, victoriosamente. Efesios 5, 18, ya lo encontró. ¿Y qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, mi hermano, la única manera de tener una vida llena con el fruto de Dios, esa vida abundante en Cristo, que es lo mismo, es siendo llenos del Espíritu. Un creyente que no es lleno del Espíritu va a ser un creyente que va a entrar en una disolución. ¿Qué significa disolución? Escríbale ahí a un ladito. Disolución significa desenfreno. Ajá. Si yo no estoy siendo lleno del Espíritu, mi vida va a estar sin freno hacia el pecado, sin control. Las adicciones, los vicios, las ataduras o atavismos del pasado van a regresar otra vez. Entonces, la única manera de vencer eso es vivir diariamente bajo el control, eso es ser lleno, vivir bajo el control y el dominio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay otro elemento que necesito ser lleno de la palabra, o sea, leer la Biblia, creerla, aplicarla. Así es como un creyente es lleno.
Así es, hermanos. No estamos a ayunar 40 días, como dicen por ahí, ayunen para ser lleno. No, yo no veo en la Escritura. El ayuno es un apoyo a la oración, pero no es algo que necesito yo para ser lleno. Es simplemente, estoy a cuentas contigo, Señor, te pido perdón por mis pecados, hice esto mal, pero me arrepiento. Límpiame, Señor. Y cuando estoy a cuentas con el Señor, entonces le digo al Espíritu Santo, bueno, Él vive en mí, ahora toma el control de mi vida. Eso es. Y esa llenura es algo diario y es un proceso. Vamos a caer a veces, sí, así es. Igual, repito, perdóname, Señor, me arrepiento de corazón, ahora ayúdame, Santo Espíritu. Y así es, queridos hermanos. No estamos una situación es que usted diga como truenos y no, eso fue una vez nada más y como un evento muy especial. Ahora, usted recibe esta hoja y yo quiero animar a la gente y que lo vea así, por favor. No como una cosa que tiene que hacer, no, hermanos. Yo quiero invitar a la iglesia a que cada uno de los miembros que formamos parte del renuevo, hermanos, cumplamos lo que Jesús nos está mandando, que es que compartir su evangelio, hacer discípulos. Nos faltan, Dios mediante, 7 meses para terminar este año. 7 meses. Ahora, yo quiero entonces animarle y desafiarle en la fe y en el amor de Cristo, para que en estos 7 meses, mis hermanos, usted y yo oremos constantemente y le digamos, Señor, úsame por lo menos, Padre Santo, por lo menos, para guiar a una persona a los pies de Cristo. ¿No querrá usted guiar a una persona a los pies de Cristo, mis hermanos, de aquí a lo que resta del año? ¿Sí o no? Amén. Eso es todo, hermanos. Señor, sí, ya entendí, ¿verdad?, que estoy para eso. Hermanos, no hay mayor bendición que una persona experimente el Evangelio. No hay mayor bendición. Digo, qué bueno que usted y yo anhelamos que la gente tenga cosas buenas, que le vaya bien. Sí, está bien todo eso. Pero, ¿y qué dijo Jesús? ¿Y de qué le sirve al hombre que gane al mundo pero pierda su alma? Ese es el peor negocio. Ganar al mundo y perder su alma. Ese es el peor negocio. Ahora, ¿qué es lo mejor? Guiar a los demás al Evangelio de Cristo. Y que Dios se encargue de darle los demás por añadidura. Pero ya estamos gozosos de que su espíritu y su alma son salvos, de que ya está en Cristo. Yo se lo digo, para mí lo más valioso en esta tierra fue haber conocido el Evangelio de Cristo. Lo más valioso, lo más precioso, y no lo cambio por nada, punto, así, por nada. Ya mis 42 años, ya mis 65 años, hermanos, pues, he visto muchas cosas, he vivido muchas cosas, y valorado muchas cosas. Le digo, no, mi mayor tesoro es Cristo, punto. Y lo mejor que podemos llevarle a la gente es el tesoro precioso que es Cristo, que es su Evangelio, hermanos. Eso es lo mejor. Y qué agradecimiento tendrá la gente cuando sus ojos sean abiertos a la verdad de Dios. Le dirá, oye, gracias porque me compartiste el Evangelio. Yo era que era tan duro, tan rebelde, tan testarudo, tan indiferente, pero en un momento dado Dios le alcanzó, se convirtió, pero Dios le usó a usted. Hijos convertidos a Cristo, nietos convertidos a Cristo, parientes convertidos a Cristo, amigos, amigas convertidos a Cristo a través de usted. ¡Qué bendición! Entonces, 2 cosas, mis hermanos, aquí está, a la vuelta de esa página. Vamos a pedirle a Dios. ¿Cómo ganar una persona para Cristo? Bueno, 2 cosas. Invertir, invitar. Invertir, invitar. Y así vamos, invertir, invitar. Número 1, ¿cómo invierto? Bueno, yo invierto al orar. Estoy orando para que el Señor, en primer lugar, llene mi vida, como debe ser, ¿verdad?, cada día, y me use para su gloria. Invertir, orar por la salvación de personas a quienes le voy a testificar. Señor, no sé a quién vas a poner en mi camino. Yo les digo, hermanos, una cosa. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Es decir, que Dios está todos los días por su Espíritu poniéndonos gente alrededor a la cual le compartamos de una u otra forma el Evangelio. Siempre, y donde menos lo pensemos, Dios hace esas, vamos a decirlo así, esas citas divinas para compartirles. De alguna manera, a veces un solo folletito, a veces le regalamos el Evangelio, a veces una palabra de ánimo a través de la palabra de Dios, a veces vamos a tener el tiempo para explicar el Evangelio. Pero son gente que Dios va poniendo por ahí y nosotros vamos sembrando la preciosa semilla. Siembre, siembre, siembre. Y Dios en su momento dice que Él enviará su palabra y hará y la prosperará para aquello para lo cual la envió. Esa es la obra del Señor. Mi labor es sembrar. La labor de Dios es dar crecimiento, ¿no? Bueno, entonces, Señor, dame la oportunidad, ábreme puertas en cualquier lugar donde menos lo esperamos, mis hermanos.
Dios abre puertas. Luego, tengo un bosquejo del Evangelio. Sencillo, no lo complique, sencillo. Espero el próximo domingo, Dios mediante, aunque ya hemos repartido aquí varios bosquejos, úselos, están bien, el que quiera. Voy a compartirles otro bosquejo muy sencillo, ¿verdad? Para que usted vea que es sencillo, no tenga temor, no tenga miedo. Es sencillo predicar la palabra en ese sentido, ¿verdad? De que no es complicado. Ok, luego, acérquese a la gente, relaciónese. Ahora, ¿cómo? Aquí le van algunas ideas. Bueno, salude, sonría, platique, escúcheles, conviva con ellos, conózcales, practique sencillos actos de servicio. También, al estar platicando con alguien, pregúntele si tiene algún motivo de oración. Esto es muy efectivo. Dígame, de la gente que usted conoce, ¿quiénes no tienen problemas? Todos, y aunque usted los ve así como que muy sonrientes y muy felices, tienen problemas. Eso es parte de la dinámica caída del ser humano y estamos en un mundo caído. Entonces todos tenemos algún tipo de problemas, pero la gran diferencia es que cuando vienes a Cristo, el Señor te ayuda a salir adelante. No que te deje la vida sin problemas, porque aquí mientras estemos habrá problemas. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, entonces, pregúntele si tiene algún motivo de oración y ore, y luego, oye, ¿y cómo va tu asunto? Entonces la gente, eso la va a hacer sentir bien porque sabe que alguien le está ayudando a orar. Luego, otra, les estoy dando algunas ideas, hermano, nada más. Compártales algún mensaje bíblico que usted considere que sea de edificación y envíeselo al WhatsApp de tal amigo, familiar, pariente, o sugiérale que se conecte los miércoles o cualquier otro día a la página de Facebook de la iglesia o en YouTube, los mensajes aquí del nuevo, o algún buen predicador, por favor, algún buen predicador. No me le vaya a poner ahí, mira, conéctate con Cash Luna o con Guillermo Maldonado, o no, Dios nos libre, ¿verdad? No, nada de eso. Entonces, posteriormente pregúntele, oye, ¿qué te pareció este mensaje? Y eso abre la plática. Oye, pues fíjate que sí me gustó, no estuvo muy de acuerdo, no estuvo muy claro, a ver, explícame. Y ahí viene la plática para compartir el Evangelio. Invierta, invite. Entonces, opciones. Quizás te puede invitar a tomar un café a su casa, un cafecito. O puede ir a la casa de esa persona, tomar un cafecito, usted lleva el café, el Nescafé y el azúcar y unas galletitas y la plática, y ahí va saliendo la conversación. O visítele, bueno, o invítele a un grupo de vida en una casa en donde hay un estudio bíblico, o invítele un domingo aquí a la iglesia, o a alguna actividad evangelística, o alguna actividad de compañerismo, lo que sea. Puede invitar, pero invite. ¿Sabe que hay algunas estadísticas que han hecho a los cristianos en donde cuando usted invita a alguien, normalmente un 80% de la respuesta cuando usted invita a alguien para asistir al templo, le va a decir que sí. ¿Cómo la ve? Pero nosotros pensamos que no, invite, no pierde nada. Total, si no viene, pues usted invitó ya, hermanos, no va a pasar mayor cosa, pero invite y vamos a tener esas sorpresas y bendiciones de Dios cuando veamos que alguien sí se animó a asistir. Quizás estaba atravesando una situación difícil y usted no lo sabe, estaba deprimida o con alguna tribulación interna. Entonces vino y escuchó la palabra y el Señor le llamó. Bueno, ok, explique el Evangelio, ¿verdad? Obsequie o reparta algún folleto, algún Evangelio, un Nuevo Testamento o una Biblia o un libro cristiano o algún curso bíblico. Regálelo o compártalo, pero que la gente tenga algo bíblico. Luego, cuando usted le explique el Evangelio, pues anímele para que rinda su vida a Cristo y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es labor del Espíritu, pero usted le hace la invitación. Si la persona dice, lo voy a pensar, piénsalo y voy a estar orando por ti. Si la persona dice, pues creo que sí, porque el Espíritu le convenció, hago una oración ahí con ella, que la persona le pida a Dios que venga a Cristo. Si la persona fue indiferente, bueno, pues usted cumplió y el Señor toque su corazón. Ya. Luego, para aquella gente que sí se interesó y que quiso entregar su vida a Cristo, yo le animo para que usted le imparta, hermano, un discipulado que son 20 lecciones, una por semana, que lo tenemos aquí. Son enseñanzas básicas para el nuevo creyente. Dele una por semana, todo está escrito.
No hay nada difícil en ese sentido. Solamente que, ahora, usted se lo puede dar personalmente, va a casa de él o a la casa de usted, o van una y una. O sea, hay muchas formas. La otra puede ser a través de una videollamada con su celular y ahí le va dando el estudio, o a través de Zoom, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. O sea, hay formas. Sean más creativos. Y finalmente, invítela a la iglesia y no deje de orar cuando ya es un nuevo creyente para que siga fielmente a Cristo. Preguntas, mis hermanos, antes de terminar. ¿Dudas? ¿Alguna aclaración a ver sobre esto? ¿Se anima usted? Ahora, y si no alcanzó a alguien para Cristo, bueno, pues usted hizo su esfuerzo y Dios lo sabe. Y ya, tan, hermanos. Pero el punto es que hablemos del Evangelio, lo compartamos. Eso es. Tenemos 7 meses. Y vamos a estar todo este año insistiendo en esto, apoyándole, animándole, orando. Y ojalá que haya testimonios aquí, hermanos, los domingos en donde ya compartí de Cristo y quizás no lo aceptó, pero me pidió que esté orando, ya me pidió que le esté compartiendo un estudio bíblico, pero que estemos, mis hermanos, alcanzando a la gente para Cristo. Bueno, pues ahí está el asunto, oramos y ya estamos casi a punto de irnos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, queremos como iglesia en estos 7 meses que tú nos permitas de vida ser instrumentos en tus manos para llevarles la auténtica esperanza que es Cristo, para compartirle a la gente la única verdad que es tu Evangelio, para compartir a la gente, Señor, la persona y la obra de Jesucristo. Santo Espíritu, usa por favor nuestras vidas. Llénanos con tu poderosa y transformadora presencia. Manifiesta tu fruto, Señor, en nuestro diario andar, en nuestra forma de ser. Renueva, por favor, en nosotros esa compasión por las almas que si no vienen a Cristo, se van a perder para siempre. Danos esa compasión que tenía Jesús. Señor, tú has dicho que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, queremos buscar primeramente tu justicia al compartir el Evangelio. Danos ese celo por las almas y entender, Señor, que tú ya nos has dado lo principal, que es tu Espíritu y tu palabra, para compartir tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, líbranos, por favor, y guárdanos del maligno. Guárdanos, Señor, de las acechanzas que tiene el enemigo para con nosotros. Guárdanos y líbranos, Señor, de las tentaciones del pecado que nos asedia y que nos rodea. Ayúdanos a caminar en limpieza delante de tus ojos, en el temor que tú mereces, Señor, en ese respeto. Guárdanos de vivir en la indiferencia o en la apatía religiosa. Permítenos, Señor, ser auténticos contigo y experimentar tu gozo abundante, tu amor abundante, tu paz abundante y el poder de tu Espíritu Santo para que hablemos con valor, con valentía, confiadamente, dependiendo de tu poder, Señor. Tú has puesto a nuestro alrededor gente que no te conoce, amigos, amistades, vecinos, compañeros de la escuela, del trabajo, parientes, en fin, Señor. Ve usando, por favor, nuestra vida para que esas personas conozcan de Cristo y se rindan a Él. Así como, Señor, tú un día nos alcanzaste por tu gracia, abriste nuestros ojos, quebrantaste la dureza de nuestro corazón y de incredulidad. Y por tu gracia solamente, Señor, es que vinimos a ti. Igualmente, Señor, obra, por favor, para con estas personas que tanto te necesitan. Ayúdanos a mantener, Señor, este enfoque que tú nos has puesto en el lugar indicado para que seamos sal y luz en este mundo. Para que al ver nuestras buenas obras te glorifiquen a ti, Padre Santo. Quita, por favor, todo temor, toda pena, toda dilación o negligencia en cuanto a llevar tu palabra. Y que nuestros pies se muevan, Señor, para ir y acercarnos a la gente sin Cristo. Que podamos ser una iglesia, Señor, ferviente en cuanto a ganar almas y a ser discípulos. Te lo suplicamos, Padre Santo,
En el nombre de Jesús. Amén.